Hoy quiero hablarte de algo que quizá muchas personas han sentido, pero muy pocas han sabido explicar. Y tal vez tú eres una de ellas, porque hay batallas que no hacen ruido, pero desgastan el alma. Hay luchas que no dejan marcas visibles en las paredes, pero sí dejan cansancio en el corazón. Hay momentos en los que entras a tu propia casa, miras todo a tu alrededor, y aunque aparentemente todo está en su lugar, por dentro sientes que algo no está bien. No sabes cómo explicarlo. No hay una razón concreta que puedas señalar. No hay un problema evidente que justifique esa sensación, pero el ambiente se siente pesado. El descanso no llega. La paz parece haberse ido. Y aunque intentas seguir adelante, algo dentro de ti percibe que hay una lucha más profunda ocurriendo en ese lugar. Tal vez en los últimos días has notado discusiones que se repiten sin sentido. Pequeñas cosas terminan en grandes conflictos. Palabras que antes no herían ahora lastiman más de lo normal. Personas que se aman empiezan a hablarse con distancia. El cansancio emocional se instala. La ansiedad aparece de noche. El sueño se rompe. La mente no descansa. La casa, que debería ser refugio, se convierte en un lugar donde el corazón permanece en alerta. Y eso duele, porque uno espera encontrar alivio en el hogar, no presión. Hay personas que sienten esto y piensan que solamente están exagerando. Otras creen que es simplemente estrés, acumulación, agotamiento. Y sí, muchas veces hay cansancio real, emociones heridas, preocupaciones económicas, problemas familiares o cargas mentales. Pero también es verdad que no todo es solamente emocional. No todo lo que afecta a una casa tiene un origen visible. Hay atmósferas espirituales, hay opresiones que no se ven con los ojos, pero sí se perciben en el espíritu. Hay batallas invisibles que intentan entrar en los hogares para robar lo más valioso: la paz, la unidad, el descanso, la fe y la armonía. Y hoy quiero decirte algo con mucha claridad: no estás loco, no estás loca, y tampoco estás solo en esto. Lo que has sentido puede tener una dimensión espiritual, y si la batalla tiene una dimensión espiritual, entonces Dios no te ha dejado indefenso. Jesús no te dejó sin autoridad. El Señor no te llamó a vivir resignado bajo un techo lleno de tensión. Él te dio armas, Él te dio su presencia, Él te dio su nombre, Él te dio su palabra. Y en Cristo, tú no eres una víctima de la oscuridad. En Cristo, tú puedes levantarte y declarar que tu casa le pertenece a Dios. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a profundizar en esto de una manera muy especial. Vamos a hablar de guerra espiritual del hogar. Vamos a entender por qué muchas batallas familiares tienen una raíz más profunda de lo que imaginamos. Vamos a mirar la palabra de Dios. Vamos a recordar una historia bíblica poderosa. Y al final, vamos a hacer juntos una oración para consagrar tu casa y pedir que toda oscuridad retroceda en el nombre de Jesús. Porque quizá este no es solo un video más para ti. Quizá esta es la palabra que necesitabas escuchar exactamente hoy. La batalla que no se ve, pero sí se siente. Hay una verdad espiritual que muchas personas pasan por alto. Una casa no es solamente una construcción de cemento, paredes, puertas y ventanas. Una casa también es una atmósfera. Una casa guarda palabras, memorias, emociones, decisiones y presencias. Por eso hay lugares donde entras y sientes paz, aunque sean humildes. Y hay lugares donde todo parece bonito por fuera, pero el ambiente se siente frío, pesado, incómodo. La presencia espiritual que reina en un lugar importa más de lo que muchos imaginan. Por eso el enemigo siempre intenta atacar el hogar, porque sabe que cuando hiere la casa, hiere el corazón. Cuando logra sembrar división en la familia, desgasta la mente. Cuando apaga la oración en un hogar, abre espacio para el miedo. Cuando logra que las personas vivan tan ocupadas, tan cansadas o tan heridas que dejan de buscar a Dios juntas, entonces poco a poco comienza a ganar terreno. No siempre llega con algo escandaloso. A veces entra con pequeñas grietas, con una palabra áspera, con resentimientos no resueltos, con frialdad espiritual, con distracciones constantes, con cansancio que se vuelve indiferencia, con heridas que nadie sana, con silencios que se vuelven abismos. Por eso necesitas entender esto: la guerra espiritual en tu casa no siempre se verá como una película dramática. Muchas veces se manifiesta
como confusión persistente, como opresión, como desánimo sin explicación, como falta de paz continua, como un ambiente donde la oración cuesta, donde el corazón se enfría, donde la irritación crece fácilmente, donde el amor parece estar siendo desgastado por algo invisible. Y cuando uno no entiende esto, empieza a pelear mal, empieza a atacar a la persona equivocada, piensa que el enemigo es el esposo, la esposa, el hijo, la suegra, el vecino, la situación económica o el problema visible. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay una raíz más profunda, la palabra bíblica. Nuestra lucha no es contra carne y sangre en Efesios capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo escribe una verdad que cambia completamente la forma en que entendemos nuestras batallas. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De tanto un momento en esas palabras, Pablo no niega la existencia de la batalla, no dice que todo es imaginación, no dice que el creyente nunca enfrentará oposición. Lo que dice es que la verdadera lucha no está en lo superficial, no está en lo visible, no está solamente en lo humano. Hay una batalla espiritual real. Eso significa que tu lucha no es en esencia contra la persona que vive contigo. Tu batalla no es simplemente contra el carácter difícil del otro. Tu batalla no es solo contra la falta de dinero, ni contra el cansancio diario, ni contra las circunstancias que te rodean. Esas cosas son reales. Sí, pero muchas veces son el escenario visible de una guerra más profunda. Y aquí hay algo muy importante. Entender esto no significa culpar demonios por todo. Significa reconocer que el enemigo aprovecha el dolor humano, el cansancio, las heridas, las grietas emocionales y la falta de oración para influir, dividir, oprimir y robar paz. Él trabaja donde encuentra puertas abiertas, trabaja donde la fe se debilita, trabaja donde la mentira reemplaza la verdad, trabaja donde el resentimiento se guarda, donde la palabra de Dios se abandona, donde la casa deja de ser altar y se convierte solo en un lugar de rutina. Pero escucha esto con fuerza en tu corazón: si la batalla espiritual es real, también lo es la autoridad de Cristo sobre ella. Y Jesús no perdió esa guerra. Jesús ya venció. Jesús ya ganó la victoria que tú necesitas aplicar. Uno de los errores más comunes de muchos creyentes es pensar que la guerra espiritual significa luchar para ver si un día tal vez ganan. Pero la Biblia no nos presenta a un Cristo incierto, ni a una cruz incompleta. Nos presenta a un Salvador victorioso. Jesús no fue a la cruz para intentarlo, fue a la cruz para vencer. Y venció. Cuando Cristo murió y resucitó, derrotó el pecado, la muerte y el poder de las tinieblas. Por eso, cuando tú oras en el nombre de Jesús, no estás pronunciando una frase religiosa vacía. Estás afirmándote en la autoridad del Rey de Reyes. Estás declarando que en esa casa hay un nombre por encima de todo nombre, un nombre ante el cual toda oscuridad tiene que retroceder. Eso no significa que nunca habrá lucha. Significa que la lucha no determinará el resultado final si Cristo reina en tu hogar. Porque una cosa es vivir bajo ataque y otra muy distinta es vivir derrotado. El creyente puede ser atacado, pero no abandonado. Puede ser probado, pero no desamparado. Puede llorar de noche, pero sigue teniendo una cobertura que el enemigo no puede romper cuando esa casa se somete a Dios. Por eso el Salmo 90:1 es tan poderoso. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice que no habrá flechas, no dice que no habrá noches, no dice que no existirán peligros o amenazas. Dice que hay cobertura, dice que hay abrigo, dice que hay sombra protectora, dice que hay una presencia superior a toda oscuridad. Y eso cambia todo, porque una casa cubierta por la presencia de Dios no es una casa sin problemas, pero sí es una casa con refugio. Es una casa donde el enemigo no tiene la última palabra. Es una casa donde el miedo no gobierna. Es una casa donde la presencia del Señor transforma la atmósfera. Es una casa donde el llanto puede durar una noche, pero la esperanza no se apaga. Cuando el hogar se convierte en campo de batalla, hay hogares donde las personas ya no saben cuándo comenzó la opresión. Solo saben que algo cambió. Antes había más risa, más conversación, más tranquilidad, más descanso. Y de un tiempo para acá, la atmósfera se volvió pesada. Las emociones
se volvieron frágiles. La tensión comenzó a ocupar espacios donde antes había serenidad. A veces la oscuridad entra después de una crisis fuerte, una pérdida, una traición, una noticia dolorosa, un problema financiero serio, una enfermedad, un conflicto familiar prolongado. Otras veces entra de forma lenta, casi silenciosa, con hábitos que enfrían el corazón, con pecados normalizados, con puertas espirituales abiertas por prácticas, palabras o ambientes que no honran a Dios, con la costumbre de vivir sin oración, sin palabra, sin consagración. Y quiero decirte esto con mucho amor. No importa cómo comenzó la batalla, lo importante es que hoy puedes detenerte, reconocerla y entregarle tu casa a Jesús de nuevo, porque el Señor no rechaza un hogar que lo invita de verdad, no rechaza una familia quebrantada que lo busca, no rechaza a la persona que dice: Señor, ya no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti. De hecho, muchas veces ese es el comienzo del milagro. La historia de Josafat, cuando la victoria vino desde la presencia de Dios. Hay una historia en la Biblia que revela de manera impresionante cómo se gana una batalla que parece imposible. Está en 2 Crónicas capítulo 20. Y ocurre en un momento de gran amenaza para el rey Josafat. Josafat recibió una noticia aterradora. No era un enemigo solo, eran varios. Un gran ejército avanzaba contra él. La amenaza era real. El peligro era inminente. Humanamente, las probabilidades estaban en contra. Era una de esas situaciones donde uno siente que no tiene salida, donde la lógica dice que la derrota es inminente, donde el alma se estremece porque no sabe cómo sostenerse. ¿Y sabes qué hizo? Josafat, lo primero que hizo fue reconocer su necesidad de Dios. No fingió seguridad, no se llenó de orgullo, no actuó como si tuviera el control. La Biblia dice que tuvo temor. Sí, pero también que decidió buscar al Señor. Eso es importante, porque sentir temor no es el problema final. El verdadero asunto es qué haces con ese temor. ¿Te paraliza o te lleva a Dios? Josafat proclamó ayuno, reunió al pueblo, se puso delante del Señor y oró con sinceridad. No presentó una oración elegante para impresionar a nadie. Presentó una oración honesta. Y en medio de su oración dijo una frase que tiene una belleza inmensa. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Qué poderosa frase, qué verdadera, qué humana, qué espiritual al mismo tiempo. ¿Cuántas personas están hoy exactamente ahí? Sin saber qué hacer con su casa, sin saber cómo romper el ciclo de tensión, sin saber cómo rescatar la paz, sin saber cómo sanar el ambiente, sin saber cómo proteger a los hijos, cómo restaurar el matrimonio, cómo silenciar la ansiedad, cómo detener el avance de la oscuridad. Y aún así, en medio de toda esa incertidumbre, todavía pueden decir: Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Y Dios respondió. El Señor le dijo a Josafat algo extraordinario: no teman ni se amedrenten, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No era que Josafat no iba a participar en nada, era que la victoria no dependía de su fuerza humana, sino del poder de Dios. Y al día siguiente ocurrió algo sorprendente. Josafat no puso al frente primero a los guerreros más violentos. Puso al frente a los que alababan. Envió cantores, envió adoración, envió alabanza. Y mientras el pueblo adoraba, Dios actuó. Los enemigos comenzaron a destruirse entre sí. Cuando el pueblo llegó, la victoria ya estaba hecha. Qué imagen tan poderosa para tu casa hoy. Hay batallas del hogar que no se rompen solo con discusiones, estrategias humanas, control o cansancio. Hay cosas que se rompen cuando la presencia de Dios invade el ambiente. Hay cadenas que se sueltan cuando la alabanza llena lo que antes estaba lleno de tensión. Hay opresión que retrocede cuando alguien en esa casa decide levantar un altar al Señor, aunque sea con lágrimas. Lo que la historia de Josafat te enseña para tu hogar: esta historia no fue escrita solo para admirarla, fue escrita también para enseñarnos cómo responde el cielo cuando un pueblo, una familia o una persona pone sus ojos en Dios en medio del peligro. Josafat nos enseña varias cosas. Primero, que reconocer la batalla no es falta de fe. Negar el problema no te hace espiritual. Llevar el problema a Dios sí. Segundo, que la oración en esta tiene poder. No necesitas hablar bonito para que el cielo se mueva. Necesitas hablar con verdad. Necesitas abrir tu corazón. Necesitas decir: Señor, esto me supera, pero no te supera a ti.
Tercero, que la alabanza no es un adorno espiritual. La alabanza es un arma. Cuando adoras en medio de una casa cargada, le estás recordando a tu alma, a tu familia y al mundo espiritual quién tiene autoridad real en ese lugar. Y cuarto, que Dios puede pelear por ti de maneras que tú no imaginas. Él puede deshacer lo que parecía imposible, puede traer calma donde había caos, puede cambiar la atmósfera de una casa, puede restaurar el corazón de alguien, puede romper ciclos de violencia, frialdad, angustia y opresión. Puede hacer lo que nadie más puede hacer. 3 armas espirituales para levantar tu casa, y ahora quiero hablarte de manera práctica. Porque todo esto no debe quedarse solo como una reflexión bonita, tiene que convertirse en acción espiritual concreta. Quiero compartir contigo 3 armas que puedes empezar a usar hoy mismo en tu hogar. 1. La oración en voz alta dentro de tu casa. Hay algo poderoso en orar dentro del lugar donde estás peleando. A veces oramos en la iglesia, en el camino, en silencio antes de dormir, y todo eso está bien. Pero también hay momentos en que debes levantarte dentro de tu propia casa y declarar con autoridad que ese lugar le pertenece a Dios. No porque Dios solo escuche lo que se dice en voz alta. Él conoce incluso tus pensamientos. Pero cuando hablas en voz alta, también estás estableciendo algo en la atmósfera. Estás diciendo, aquí hay alguien que reconoce el señorío de Cristo. Aquí hay alguien que no se rinde al miedo. Aquí hay alguien que está entregando este lugar al gobierno de Dios. Camina por tu casa, si es posible. Ora en la sala, ora en la cocina, ora cerca de la puerta, ora en los dormitorios. No necesitas hacer un espectáculo. Solo habla con fe. Declara que la sangre de Jesús cubre ese hogar. Declara que toda confusión tiene que salir. Declara que todo espíritu de división, opresión, ansiedad o miedo no tiene permiso para quedarse. Declara que la paz de Cristo gobierna ese lugar. Hay hogares donde nadie se atreve a levantar la voz para bendecir. Todo se usa para quejarse, discutir o acusar. Pero cuando alguien empieza a usar su voz para orar, algo cambia, porque la voz consagrada a Dios tiene un peso espiritual que el enemigo reconoce. 2. La alabanza consciente que invita a la presencia de Dios. La segunda arma es la alabanza. Y quiero aclarar algo. Poner música cristiana como ruido de fondo no es lo mismo que adorar. La alabanza verdadera es una invitación espiritual. Es abrirle espacio a Dios. Es decirle al Señor, eres bienvenido aquí. Reina aquí. Llena esta casa con tu presencia. Tal vez tu hogar ha estado lleno de noticias, gritos, tensiones, pantallas, silencios dolorosos o conversaciones cargadas. Entonces necesitas llenar ese ambiente con algo distinto. Llénalo con adoración. Llénalo con salmos. Llénalo con canciones que exalten a Cristo. Llénalo con palabras que recuerden que Dios sigue siendo Dios en medio de la tormenta. No subestimes esto. Muchas personas han sentido un cambio real en el ambiente de su casa cuando la adoración empieza a ocupar el lugar de la opresión. Porque donde Dios es exaltado, las tinieblas no se sienten cómodas. Donde Cristo es levantado, la oscuridad pierde terreno. Tal vez hoy mismo puedes comenzar con algo simple. Apaga por un momento aquello que te llena de ruido y pon adoración. No como costumbre religiosa, sino como acto de guerra espiritual, como quien abre la ventana del alma para que entre el aire del cielo. 3. La unidad y el perdón dentro del hogar. La tercera arma es una de las más difíciles, pero también una de las más poderosas. La unidad. El enemigo ama dividir, porque sabe que una casa dividida se debilita. Sabe que cuando las personas se aíslan emocionalmente, la oscuridad encuentra más espacio. Sabe que el resentimiento guardado se convierte en una grieta. Sabe que el silencio frío puede ser tan destructivo como el grito. No estoy diciendo que todo se arregla de un momento a otro. No estoy diciendo que ignores heridas profundas o situaciones delicadas. Pero sí te digo que cada paso va hacia el perdón, la humildad, la reconciliación y la unidad le quita terreno al enemigo. A veces la guerra espiritual en el hogar no se rompe solo reprendiendo la oscuridad. También se rompe cuando alguien decide bajar su orgullo. Cuando alguien dice, perdóname. Cuando alguien vuelve a abrazar. Cuando alguien decide dejar de alimentar el resentimiento. Cuando la familia ora junta, aunque sea por pocos minutos. Cuando el hogar deja de ser solo un espacio compartido y vuelve a ser un lugar donde Dios es buscado. La unidad no significa perfección, significa dirección común.
Significa que, aun con luchas, el hogar elige mirar hacia Cristo. ¿Cómo consagrar tu casa de nuevo al Señor? Quizá tú dices, está bien, entiendo todo esto, pero ¿por dónde empiezo? Empieza hoy mismo, con algo sencillo y profundo. Consagra tu casa otra vez al Señor. Hazlo con tus propias palabras. No tienes que esperar tener todo resuelto. No tienes que esperar sentirte fuerte. Hazlo desde la necesidad. Hazlo desde la fe. Hazlo desde el anhelo de ver la paz volver a tu hogar. Puedes decir algo como, Señor Jesús, esta casa no me pertenece solo a mí. Te pertenece a ti. Yo te entrego este hogar. Te entrego cada habitación, cada conversación, cada descanso, cada relación, cada herida, cada miedo y cada necesidad. Te pido que reines aquí. Te pido que tu luz llene este lugar. Te pido que toda oscuridad retroceda. Declaro que este hogar es territorio de tu presencia. No subestimes una consagración sincera. Hay momentos en que una oración simple, nacida del corazón, marca un antes y un después en la historia espiritual de una familia. Tal vez hoy tu casa necesita más de Dios que de explicaciones. A veces buscamos entenderlo todo antes de obedecer. Queremos explicación total antes de orar. Queremos sentir algo extraordinario antes de creer. Pero muchas veces el cambio empieza cuando simplemente abrimos la puerta y decimos, Jesús, entra. Cuídate. Berreina.lim.sn. Ordena. Gobierna este lugar. Tal vez llevas tiempo buscando soluciones externas, pero hoy Dios te está llamando a una acción espiritual más profunda. Tal vez el Señor está despertando en ti la responsabilidad de ser esa persona que intercede por el hogar. Esa persona que rompe la pasividad. Esa persona que decide encender otra vez el altar familiar. Esa persona que, aunque esté cansada, aún dice, mi casa servirá al Señor. No necesitas hacerlo todo perfecto, solo necesitas comenzar. Declaración de fe para tu hogar. Ahora quiero invitarte a hacer una declaración conmigo. Si puedes, repítela en voz alta. Y si no puedes hacerlo en voz alta, repítela dentro de tu corazón con toda la fe que tengas. Esta casa le pertenece a Dios. En el nombre de Jesús, declaro que toda oscuridad, toda confusión, toda opresión y todo peso espiritual que no viene del Señor no tiene lugar aquí. Declaro que la sangre de Cristo cubre este hogar. Declaro que la paz de Jesús reina en cada habitación. Declaro que el amor de Dios restaura lo quebrado. Declaro que toda obra del enemigo retrocede. Declaro que este hogar será refugio, descanso, bendición y presencia de Dios. Jesús es el Señor de esta casa. Amén. Oración final poderosa. Por tu casa, Señor Dios Todopoderoso. Hoy vengo delante de ti con un corazón necesitado, pero también con fe. Vengo creyendo que tú estás aquí, que tú escuchas, que tú no eres indiferente al dolor que se vive dentro de un hogar, y que tu presencia es suficiente para romper toda oscuridad. Padre amado, te entrego esta casa. Te entrego este techo, estas paredes, estas puertas, estas ventanas, este ambiente, este suelo, cada rincón y cada espacio. Te entrego las noches y los días. Te entrego las conversaciones, los silencios, los descansos, las lágrimas y las cargas. Señor, entra con tu luz donde ha habido tinieblas. Entra con tu paz donde ha habido tensión. Entra con tu orden donde ha habido caos. Entra con tu amor donde ha habido frialdad. En el nombre de Jesús, yo pido que tu presencia cubra cada habitación de este hogar, que tu Espíritu Santo llene este lugar, que tus ángeles acampen alrededor de esta casa y de cada persona que vive aquí, que toda atmósfera de opresión, miedo, angustia, pesadez, confusión, enojo constante, insomnio, división o desánimo sea quebrantada por el poder del nombre de Jesús. Señor, si hubo puertas abiertas al enemigo por pecado, por heridas, por palabras destructivas, por ambientes equivocados, por prácticas que no te honran o por decisiones que apartaron este hogar de tu voluntad, hoy pedimos perdón. Lava esta casa con tu misericordia, restaura lo que se dañó, cierra toda puerta que no debía estar abierta, rompe toda cadena invisible, cancela toda asignación del enemigo contra esta familia. Declaramos que ninguna arma forjada prosperará contra este hogar. Declaramos que todo plan de división, ruina, enfermedad, violencia
resentimiento, depresión, angustia y destrucción cae ahora delante de la autoridad de Cristo. Declaramos que donde el enemigo quiso sembrar muerte, tú levantarás vida. Donde quiso sembrar miedo, tú levantarás confianza. Donde quiso sembrar confusión, tú levantarás dirección. Donde quiso sembrar llanto, tú harás brotar esperanza. Señor Jesús, reina en esta casa. Sé el centro de este hogar. Que aquí se escuche tu nombre. Que aquí se respire tu paz. Que aquí la gente pueda descansar. Que aquí el cansado encuentre refugio. Que aquí el herido encuentre consuelo. Que aquí el niño se sienta seguro. Que aquí el adulto encuentre fuerzas. Que aquí tu palabra sea honrada. Que aquí tu presencia sea amada. Te pido por cada relación dentro de esta casa. Sana matrimonios heridos. Acerca corazones distantes. Rompe orgullos que han levantado muros. Suelta perdón donde hay resentimiento. Trae humildad donde hay dureza. Trae ternura donde ha habido aspereza. Trae reconciliación donde el dolor ha dejado separación. Te pido también por las noches en este hogar. Que toda ansiedad nocturna se vaya. Que todo pensamiento de temor retroceda. Que todo insomnio ligado a opresión espiritual se rompa. Que el descanso vuelva. Que la calma vuelva. Que el sueño sea guardado por tu presencia. Como dice tu palabra, que al acostarse no haya temor, sino dulce sueño. Señor, si hay una persona dentro de esta casa que ha sentido un peso muy fuerte, una tristeza profunda, una opresión difícil de explicar, hoy la ponemos delante de ti. Rodéala con tu amor, levanta su alma, rompe las cadenas invisibles. Recuérdale que no estás sola, que no estás solo, que tú sigues peleando por ella y por él. Hoy declaramos que esta casa es territorio de bendición, que este hogar está bajo la sombra del Altísimo, que la paz de Cristo gobierna aquí, que la luz de Jesús brilla aquí, que la presencia del Espíritu Santo mora aquí, y que toda oscuridad tiene que retroceder ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, porque la batalla no termina en lo que vemos. Gracias porque en la cruz tú ya venciste. Gracias porque no estamos clamando al vacío. Estamos clamando al Dios vivo, al Dios que responde, al Dios que liberta, al Dios que protege, al Dios que transforma hogares. Recibimos por fe tu victoria. Recibimos por fe tu paz. Recibimos por fe tu cobertura. Y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo tomes como casualidad. Tal vez Dios te trajo hasta aquí porque era el momento de levantarte espiritualmente por tu casa. Tal vez esta palabra llegó en el instante exacto en que más la necesitabas. Y quizá también llegó para que tú puedas convertirte en instrumento de paz para alguien más. Por eso quiero pedirte algo muy sencillo. Si hoy decides orar por tu hogar, escribe en los comentarios la palabra paz. Quiero saber que te unes a esta oración y que estás declarando junto con nosotros que Jesús reina en tu casa. Y comparte este video ahora mismo con esa persona que sabes que está viviendo una tormenta dentro de su hogar. Puede ser un familiar, una amiga, un matrimonio en crisis, alguien que no ha podido dormir en paz, alguien que necesita recordar que la oscuridad no tiene la última palabra cuando Jesús entra en una casa. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Aquí seguimos caminando juntos en medio de las tormentas, buscando a Dios, levantando la fe y recordando que no estamos solos. Que el Señor bendiga tu entrada y tu salida, que su paz repose sobre tu casa, que su luz llene cada rincón, y que desde hoy, en el nombre de Jesús, tu hogar conozca una nueva atmósfera de victoria.